Gracias por tus favores, por tus misericordias, Señor Jesucristo. Gracias por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Gracias por permitirnos hoy estar acá una vez más, dispuestos a leer tu palabra y a comenzar el día pensando en ella, Señor. Rogamos tu ayuda, tu bendición para que podamos comprender lo que leamos y que también podamos nosotros tener la suficiente sabiduría para ponerlo en práctica. Ayúdanos, Señor, danos mucho entendimiento, danos revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Estamos leyendo la Biblia Pechita en español. Levítico, capítulo número 1 hasta el 11. Dice la palabra del Señor: Yahweh llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo diciendo: habla a los hijos de Israel, diciéndoles: cuando alguno de ustedes presente su ofrenda ante Yahweh, presentarán su ofrenda del ganado vacuno u ovino. Cuando su ofrenda sea un holocausto de los toros, será un macho sin defecto, y lo presentará a la entrada del tabernáculo, lo ofrecerá para ser aceptado en presencia de Yahweh. Colocará su mano sobre la cabeza de su ofrenda y le será admitido para hacer expiación por él. Y sacrificará al novillo delante de Yahweh, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre rociándola sobre el altar alrededor a la entrada del tabernáculo. Luego desollará y cortará en sus piezas la ofrenda encendida, y los sacerdotes, hijos de Aarón, colocarán fuego sobre el altar y pondrán los leños sobre el fuego. Después los sacerdotes, hijos de Aarón, colocarán las piezas, la cabeza y la grasa encima del altar sobre la leña que está en el fuego. Pero él lavará con agua las entrañas y las piernas, y el sacerdote lo presentará todo sobre el altar. Es holocausto, ofrenda de olor grato para Yahweh. Cuando su ofrenda para el holocausto sea del rebaño de los sacerdotes o de las cabras, presentará un macho sin defecto. Lo inmolará ante Yahweh en los extremos del altar al lado norte, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo cortará en sus piezas junto con la cabeza y la grasa, y el sacerdote las pondrá en la leña que está en el fuego encima del altar. Pero lavará con agua las piernas y las entrañas, y el sacerdote lo presentará todo y lo ofrecerá encima del altar. Es holocausto, ofrenda de olor grato para Yahweh. Cuando su ofrenda para Yahweh sea un holocausto de aves, entonces traerá a Yahweh su ofrenda de tórtolas o de palominos. El sacerdote la llevará ante el altar y le cortará la cabeza, y luego la ofrecerá encima del altar, y su sangre se exprimirá al lado del altar alrededor. Le cortará el buche junto con lo que había tragado y lo depositará en el lugar de las cenizas al lado oriental del altar, sin partirlo. Lo abrirá por en medio de sus alas. Entonces el sacerdote lo ofrecerá sobre el altar en la leña que está encima del fuego. Es holocausto, ofrenda de olor grato para Yahweh. Cuando alguno presente una ofrenda de cereal ante Yahweh, su ofrenda será de flor de harina, encima de la cual verterá aceite y le pondrá incienso. Después la llevará ante el sacerdote, hijo de Aarón, y de allí él tomará un puñado y llenará su mano de flor de harina, de aceite y con todo el incienso, y ofrecerá al sacerdote su memorial sobre el altar. Es ofrenda de olor grato ante Yahweh. El resto de la ofrenda de cereal será para Aarón y sus hijos. Es de las ofrendas a Yahweh, cosa santísima. Cuando presentes una ofrenda de cereal cocida al horno, será de tortas de flor de harina amasadas con aceite
sin levadura, o de hojaldres amasados con aceite sin levadura. Cuando tu ofrenda sea de cereal cocida en parrilla, será de flor de harina amasada con aceite y sin levadura. La cortarás en pequeños pedazos y verterás aceite sobre ella, porque es una ofrenda de cereal. Cuando tu ofrenda sea de cereal cocida en parrilla, la ofrenda de cereal será preparada con flor de harina con aceite. Entonces traerás ante Yahweh la ofrenda de cereal hecha de estas cosas y la presentarás al sacerdote, a fin de que él la ofrezca encima del altar a Yahweh. Después, el sacerdote tomará su porción memorial de la ofrenda de cereal y la ofrecerá encima del altar. Es ofrenda de olor grato ante Yahweh. El resto de la ofrenda de cereal será para Aarón y sus hijos. Es de las ofrendas a Yahweh cosa santísima. No será hecha con levadura ninguna ofrenda de cereal que presenten a Yahweh, porque no presentarán levadura ni miel con ofrenda a Yahweh. No se ofrecerán como olor fragante encima del altar las ofrendas de las primicias que se presentan ante Yahweh. Sazonarás con sal toda tu ofrenda de cereal. No faltará en tu ofrenda de cereal la sal del pacto de tu Dios. Ofrecerás con sal todas tus ofrendas. Cuando ofrezcas ofrendas de las primicias a Yahweh, presentarás un manojo de espigas tostadas al fuego, grano tierno desmenuzado de las espigas como ofrenda de tus primicias. Pondrás aceite e incienso encima de ella, es ofrenda. Entonces el sacerdote ofrecerá la porción memorial del grano tierno desmenuzado del aceite, con todo el incienso, es una ofrenda ante Yahweh. Cuando su ofrenda sea un sacrificio de paz tomado de la vacada, sea macho o hembra, será ofrecido sin defecto ante Yahweh. Colocará su mano sobre la cabeza de la ofrenda y lo sacrificará en la entrada del tabernáculo, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre encima del altar alrededor. Presentará después una ofrenda a Yahweh del sacrificio de paz, la grasa que cubre las entrañas, toda la grosura que está sobre las entrañas, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, la que está a los lados, llevará el redaño junto con los riñones. Entonces los hijos de Aarón lo ofrecerán encima del altar sobre el holocausto que está en el fuego, encima de la leña. Es ofrenda de olor grato ante Yahweh. Cuando su ofrenda sea una ofrenda de paz para Yahweh, traída de las ovejas, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Cuando presente su ofrenda de los corderos, la ofrecerá delante de Yahweh. Colocará su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la inmolará en presencia de Yahweh a la entrada del tabernáculo, y la sangre será rociada por los hijos de Aarón encima del altar alrededor. Después presentará una ofrenda a Yahweh de la ofrenda de paz, la grasa, la cola gorda, completa, cortada del espinazo, la grasa que cubre las entrañas y toda la grosura que hay sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que hay sobre ellos, la que está a los lados, llevará el redaño junto con los riñones. Será ofrecido por el sacerdote encima del altar como alimento, es ofrenda ante Yahweh. Cuando su ofrenda sea un holocausto de las cabras, la ofrecerá en presencia de Yahweh. Colocará su mano sobre su cabeza y la inmolará delante del tabernáculo, y los hijos de Aarón rociarán su sangre encima del altar alrededor. Después presentará de ella una ofrenda ante Yahweh, la grasa que cubre las entrañas y toda la grosura que hay sobre las entrañas, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, la que está a los lados. Llevará el redaño junto con los riñones. Entonces serán ofrecidos por el sacerdote encima del altar como alimento. Es ofrenda de olor grato. Toda la grasa será para Yahweh. Donde quiera que habiten, será estatuto permanente a través de sus generaciones. No comerán nada de grasa, ni nada de sangre. Hablando Yahweh a Moisés, le dijo: habla y di a los hijos de Israel: si alguno por error peca en cualquiera de las cosas que Yahweh ha ordenado que no debe hacerse, y hace algunas de ellas, y si peca el sacerdote ungido por razón de las culpas del pueblo, presentará ante Yahweh por el pecado que cometió un novillo sin defecto a causa del pecado.
traerá el novillo a la entrada del tabernáculo en presencia de Yahweh y colocando su mano encima de la cabeza del novillo lo inmolará delante de Yahweh. Después el sacerdote ungido tomará parte de la sangre del novillo y la llevará a la puerta del tabernáculo, mojando su dedo en la sangre. El sacerdote rociará de la sangre 7 veces en presencia de Yahweh hacia el velo del santuario. Entonces pondrá el sacerdote parte de la sangre encima de los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo delante de Yahweh y verterá el sobrante de la sangre del novillo al pie del altar del holocausto a la puerta del tabernáculo. Quitará luego toda la grosura del novillo de la ofrenda por el pecado, la grasa que cubre las entrañas y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones y la grosura que está encima de ellos, la que está a los lados, quitará el redaño junto con los riñones, de la manera como se quita del novillo de la ofrenda de paz y los ofrecerá al sacerdote encima del altar del holocausto. El cuero del novillo, toda su carne, su estiércol, su cabeza, sus piernas y sus entrañas, el novillo completo, pues lo llevará a un lugar limpio fuera del campamento, al sitio donde se depositan las cenizas, y lo quemará allí al fuego encima de la leña. En el lugar donde se depositan las cenizas lo quemará. Cuando toda la congregación de Israel cometa algún error que esté encubierto a la asamblea, haciendo alguna de las cosas que Yahweh ha ordenado que no debe hacerse, son culpables. Y se y se llega a saber el pecado que cometieron, toda la asamblea presentará un novillo como ofrenda por el pecado y será llevado delante del tabernáculo. Colocarán los ancianos de la congregación sus manos sobre la cabeza del novillo en presencia de Yahweh y lo sacrificarán delante de Yahweh. Entonces el sacerdote ungido traerá parte de la grasa del novillo a la entrada del tabernáculo. Luego mojará el sacerdote su dedo en la sangre, rociándola 7 veces delante de Yahweh hacia el velo. Después depositará parte de la sangre sobre los cuernos del altar que está en el tabernáculo en la presencia de Yahweh y el resto de la sangre la derramará al pie del altar del holocausto que está en el tabernáculo a la entrada. Quitará su grosura por completo y la ofrecerá encima del altar. Luego hará con el novillo lo que hizo con el novillo de la ofrenda por el pecado. De esta manera el sacerdote hará expiación por ellos y estarán perdonados. Luego sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará tal como quemó el primer novillo, representa el pecado de la congregación. Si algún gobernante peca y hace por ignorancia alguna de las cosas que Yahweh su Dios ordenó y no deben hacerse y es culpable, cuando se le haga saber el pecado que cometió, llevará como su ofrenda un cabrito de 1 año y será un macho sin defecto. Colocará su mano sobre la cabeza del cabrito y lo presentará en el lugar donde es ofrecido el holocausto en presencia de Yahweh. Es ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote tomará con su dedo parte de la sangre, la cual es ofrenda por el pecado, y la colocará sobre los cuernos del altar del holocausto, y el resto de esa sangre la derramará al pie del altar del holocausto. Luego ofrecerá sobre el altar toda la grasa, como la grasa de la ofrenda de paz. Así el sacerdote hará expiación por él a causa del pecado cometido y estará perdonado. Cuando alguno del pueblo de la tierra peque por ignorancia y haga alguna de las cosas que Yahweh ordenó que no se hiciera y es culpable, luego que se le haga saber el pecado cometido, llevará como su ofrenda una cabrita, una hembra sin defecto, por el pecado que cometió. Colocará su mano encima de la cabeza de la ofrenda por el pecado y la inmolará en el lugar donde se inmola el holocausto como ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote tomará con su dedo parte de la sangre de la ofrenda por el pecado y la rociará sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará al pie del altar el resto de la sangre. Luego le quitará toda la grasa como cuando le quita la grasa de la ofrenda de paz y la ofrecerá el sacerdote encima del altar en olor grato a Yahweh. El sacerdote hará expiación por él de esta manera y será perdonado. Cuando traiga de entre los corderos su ofrenda por el pecado, traerá una hembra sin defecto. Colocará su mano encima de la cabeza de la ofrenda por el pecado y la inmolará en el lugar donde se inmola el holocausto como ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote tomará con su dedo parte de la sangre y la rociará sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará al pie del altar el resto de la sangre.
Luego quitará toda la grasa como cuando quita la grasa del cordero de la ofrenda de paz y la ofrecerá el sacerdote en el altar encima de las ofrendas a Yahweh. El sacerdote hará expiación por él de esta manera por el pecado que cometió y estará perdonado. Cuando alguien al ser llamado a declarar siendo testigo peque o si viendo algo o sabiendo algo no lo declara, llevará su pecado. Igualmente, cuando alguna persona toque cualquier cosa inmunda, ya sea el cadáver de alguna fiera inmunda, o el cadáver de ganado inmundo, o el cadáver de reptil inmundo, y es indolente respecto a ello, esa persona estará inmunda y tendrá pecado. Y si toca inmundicia humana, cualquiera que sea la inmundicia con la que se contamine, y es indolente respecto a ello, él sabe que pecó. O si alguien jura con labios discriminatorios para hacer mal o bien en alguna cosa que el hombre señale con juramentos y es indolente respecto a ello, él sabe que pecó en una de estas cosas. Entonces acontecerá que cuando peque en alguna de estas cosas confesará que ha pecado respecto a ellas. Por el pecado que cometió traerá a Yahweh su ofrenda por el pecado cometido, una cordera del rebaño o una cabrita, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Cuando esa persona no tenga lo suficiente para una cordera, traerá entonces 2 tórtolas o 2 palominos como ofrenda por su pecado. Uno es para ofrenda por el pecado y el otro es para holocausto. Los traerá al sacerdote y presentará primero la ofrenda por el pecado, cortará la cabeza por el cuello, pero sin que se desprenda. Rociará al lado del altar parte de la sangre la ofrenda por el pecado y el resto de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es ofrenda por el pecado. Entonces, de acuerdo a la ordenanza, ofrecerá el otro como holocausto. Y el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que cometió, y le será perdonado. Y si no tiene suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el pecador traerá para ofrenda por el pecado que ha cometido la 10ª parte de un seah de flor de harina como ofrenda por el pecado. No verterá aceite ni incienso sobre ella, porque es ofrenda por el pecado. Y la traerá al sacerdote y el sacerdote tomará de ella un puñado como memorial y lo ofrecerá sobre el altar encima de las ofrendas ante Yahweh. Es ofrenda por el pecado. De esta manera el sacerdote hará expiación por él en cuanto al pecado cometido en alguna de estas cosas y estará perdonado. El resto será del sacerdote como ofrenda de cereal. Después habló Yahweh a Moisés diciéndole: Cuando alguno cometa una iniquidad y peque inadvertidamente en las cosas santas de Yahweh, traerá como ofrenda a Yahweh un carnero sin defecto del rebaño, según la valuación en ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Será ofrenda. El que haya pecado contra las cosas santas hará restitución y añadirá a ello la 5ª parte y la llevará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda y le será perdonado. Si alguno, dos, si alguno peca haciendo cualquiera de las cosas que Yahweh ordenó que no se hagan, aunque ignore que ha pecado, llevará su pecado. Entonces llevará al sacerdote un carnero sin defecto del rebaño, según la evaluación, como ofrenda de sacrificio. De esta manera el sacerdote hará expiación por él, porque lo hizo sin saberlo, inadvertidamente, y le será perdonado. Es ofrenda. Él traerá ante Yahweh la ofrenda por causa del pecado.
Luego Yahweh habló a Moisés diciéndole, cuando una persona peque y cometa iniquidad contra Yahweh y mienta contra su prójimo sobre un depósito o un contrato, o le quite algo por la fuerza o cometa fraude contra su prójimo, o si ha encontrado una cosa perdida y miente respecto a ella, y jura falsamente en cualquiera de las cosas que hace el hombre y peca en ellas, puesto que pecó y fue encontrado culpable, restituirá lo que tomó por la fuerza o lo que obtuvo por engaño o por el contrato que había hecho o por lo que encontró habiendo estado perdido, o cualquier cosa en la que haya jurado falsamente, lo restituirá por completo al que le pertenece y le añadirá una quinta parte a esto. Lo hará el día que presente su ofrenda al que pertenece esto. Entonces llevará su ofrenda a Yahweh un carnero sin defecto del rebaño, comprado por precio, como ofrenda para el sacerdote. Y el sacerdote hará expiación delante de Yahweh por él, y le será perdonada cualquier cosa en que haya cometido pecado. Y Yahweh habló a Moisés diciendo, da órdenes a Aarón y a sus hijos, diciéndoles, esta es la ley del holocausto. Es holocausto porque se quema sobre el altar toda la noche hasta la mañana. Se mantendrá el fuego del altar ardiendo en él. El sacerdote se pondrá la vestidura de lino fino blanco y la ropa interior de lino fino blanco sobre su cuerpo, y sacará las cenizas de lo que el fuego haya consumido del holocausto encima del altar y las colocará junto al altar. Luego el sacerdote se quitará sus vestiduras y se pondrá otras, y sacará las cenizas a un lugar limpio fuera del campamento. El fuego del altar se mantendrá ardiendo y no será apagado. Y el sacerdote colocará cada mañana leña sobre el altar, colocará el holocausto encima de él y ofrecerá la grosura de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente sobre el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda de cereal. La ofrecerán frente al altar los hijos de Aarón a Yahweh. El sacerdote tomará un puñado de flor de harina de la ofrenda de cereal, aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda de cereal, y la ofrecerá sobre el altar como memorial en olor grato ante Yahweh. Lo que sobre de ella lo comerán, lo que sobre de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Comerán pan sin levadura en un lugar santo. Lo comerán en el atrio del tabernáculo. No se cocerá con levadura. Se la he dado como su porción de mis ofrendas. Es cosa santísima, como lo son la ofrenda por el pecado y la ofrenda del sacrificio. Todos los varones hijos de Aarón la comerán. Será estatuto permanente a través de sus generaciones respecto a las ofrendas a Yahweh. Todo lo que las toque será santificado. Entonces habló Yahweh a Moisés diciéndole, esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos presentarán a Yahweh el día que sean ungidos. La 10ª parte de un seah de flor de harina como ofrenda de cereal, continuamente, una mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde, de continuo. Será preparado con aceite en sartén. Lo preparará de manera blanda. Partirás en pedazos la ofrenda de cereal y la ofrecerás como fragante aroma ante Yahweh. De igual manera lo hará el sacerdote que de entre sus hijos sea ungido en su lugar. Es estatuto permanente de Yahweh. Será ofrecido completamente. Toda ofrenda de cereal del sacerdote será ofrecida completamente, no se comerá. Después habló Yahweh a Moisés diciéndole, habla a Aarón y a sus hijos diciéndoles, esta es la ley relativa a la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado será inmolada ante Yahweh en el lugar donde es inmolado el holocausto. Es cosa santísima.
El sacerdote que la prepare la comerá en un lugar santo, la comerá en el atrio del tabernáculo. Todo el que toque su carne será santificado, y si su sangre salpica alguna ropa, lavará en un lugar santo la ropa salpicada. La vasija de barro en que sea cocida será quebrada, y si es cocida en vasija de bronce, se le tallará y se lavará con agua. Todo varón de entre los hijos de Aarón la comerá, es cosa santísima. No se comerá cualquier ofrenda por el pecado cuya sangre sea traída al tabernáculo para hacer expiación en el lugar santo, sino que al fuego será quemada. Esta es la ley de la ofrenda del sacrificio, es cosa santísima. La ofrenda del sacrificio la inmolarán en el lugar donde inmolan el holocausto completo y su sangre la rociarán encima del altar alrededor. De ella ofrecerá toda su grasa, la cola y toda la grosura que cubre las extrañas, los 2 riñones y su grasa, y llevará el redaño junto con los riñones. Luego el sacerdote los ofrecerá como ofrenda a Yahweh sobre el altar, esa ofrenda por el pecado. Todo varón de los hijos de Aarón la comerá. En el lugar santo la comerá. Es cosa santísima. La ofrenda del sacrificio es tal como la ofrenda por el pecado. Será una sola ley para ustedes. Le pertenecerá el sacerdote que haga la expiación. Respecto al sacerdote que ofrezca holocausto completo por el pecado de alguno, la piel del holocausto completo que se presente será para el sacerdote. Toda ofrenda de cereal que se cuecen en horno y todo lo que se prepare en sartén o parrilla será para el sacerdote que la presente. Y toda ofrenda de cereal amasada con aceite o seca permanecerá a todos los hijos de Aarón, a cada uno su ración. Esta es la ley del sacrificio de la ofrenda de paz que sea ofrecida a Yahweh. Si es ofrecida con acción de gracia, con el sacrificio de acción de gracias, ofrecerá tortas sin levadura amasada con aceite o hojaldres sin levadura untadas con aceite y tortas blandas de flor de harina amasadas con aceite. Presentará su ofrenda con las tortas de pan leudado junto con la ofrenda de paz de su acción de gracia. Presentará una ofrenda para Yahweh de toda esta ofrenda y será para el sacerdote que rocíe la sangre del sacrificio de paz. La carne de la ofrenda de paz de su acción de gracias se comerá el día que la ofrezca. No dejarán para la mañana siguiente nada de ella. Pero si el sacrificio de su ofrenda es un voto, será comido el día que ofrezca el sacrificio y también comerá al siguiente día lo que quede de él. Lo que sobre de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado al fuego. Pero si comen de la carne de la ofrenda de paz, al tercer día ciertamente no será acepta y no se le tomarán en cuenta la puesta, sino que será una abominación. La persona que coma de ella llevará el pecado. No se comerá la carne que toque cualquier cosa inmunda, sino que se quemará en el fuego. Podrá comer la carne todo el que esté limpio. Pero la persona que coma de la carne de la ofrenda de paz que pertenece a Yahweh estando inmunda, tal persona será excluida de entre su pueblo. Y si una persona toca alguna
inmundicia humana o animal inmundo o cualquier reptil inmundo y come de la carne de la ofrenda de paz para Yahweh, esa persona será excluida del pueblo. Después habló Yahweh a Moisés diciéndole, habla y di a los hijos de Israel, ninguna grasa de novillos, ni de corderos, ni de cabritos comerán, servirán para cualquier uso, pero ciertamente la grasa de un animal muerto y la grasa de un animal muerto por una fiera no será para comer, porque ciertamente será excluido de su pueblo cualquiera que coma la grosura del animal de la que presentan ofrendas a Yahweh. Tampoco comerán sangre en ningún lugar donde ustedes habiten, ni de aves ni de animales. Será excluido de su pueblo la persona que coma cualquier clase de sangre. Entonces habló Yahweh a Moisés diciéndole, habla a los hijos de Israel y diles, el que presente ofrendas de paz a Yahweh traerá su ofrenda y a Yahweh tomada del sacrificio de la ofrenda de paz. Sus propias manos traerán la ofrenda dedicada a Yahweh, para que el pecado sea dedicado como porción ante Yahweh, traerá la grasa que está sobre el pecado, sobre el pecho. El sacerdote ofrecerá la grasa encima del altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. Ofrecerán como porción a Yahweh la pierna derecha de sus ofrendas de paz. La pierna derecha será la porción de aquel que de entre los hijos de Aarón ofrezca la sangre y la grasa de la ofrenda de paz. Porque he tomado el pecho y la pierna de la ofrenda de las ofrendas de paz de los hijos de Israel y los he dado como estatuto permanente al sacerdote Aarón y a sus hijos de parte de los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas para Yahweh, el día que fueron presentados para ministrar ante Yahweh. Será estatuto permanente para sus generaciones aquellos que Yahweh ordenó que se le diera de parte de los hijos de Israel el día que él los ungió. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda de cereal, de la ofrenda por el pecado, de la ofrenda del sacrificio, de la consagración y de los sacrificios de la ofrenda de paz. Aquella Yahweh ordenó a Moisés en el monte Sinaí el día que le dio órdenes acerca de los hijos de Israel que presentara en el desierto de Sinaí las ofrendas de ellos ante Yahweh. Después Yahweh habló a Moisés diciendo, toma a Aarón y con él a sus hijos, y toma también las vestiduras, el aceite de la unción, el toro de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta del pan sin levadura, y reúna toda la congregación a la entrada del tabernáculo. Entonces Moisés hizo como Yahweh le ordenó, y toda la congregación se reunió delante del tabernáculo. Y Moisés dijo a toda la congregación, esta es la ordenanza que Yahweh ha mandado poner por obra. Luego Moisés hizo que se acercaran Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Les puso él la túnica y los ciñó con el cinto. Los vistió con el manto y ciñó el cinturón en sus lomos. Colocó el efod sobre él y se lo ciñó con el cinto del efod. Después le puso encima el pectoral y sobre el pectoral puso el conocimiento y la justicia. Enseguida colocó sobre su cabeza la mitra y sobre la mitra al frente le colocó la corona de oro, la corona santa, según lo que Yahweh ordenó a Moisés.
Tomando después Moisés el aceite de la unción, ungió el tabernáculo y todas las cosas que en él estaban, y las consagró. Con él también roció el altar 7 veces, y ungió el altar y todos los utensilios, y el lavatorio y sus bases, y los consagró. Luego vertió el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió y lo consagró. Después Moisés hizo que se acercaran los hijos de Aarón y le puso las túnicas, los ciñó con cinto y les colocó la mitra, de la manera que Yahweh había ordenado a Moisés. Entonces hizo que trajeran el toro de la ofrenda por el pecado, y Aarón y sus hijos impusieron sus manos sobre el toro de la ofrenda por el pecado, y Moisés lo inmoló. Y tomando con su dedo parte de la sangre, roció los cuernos del altar alrededor y purificó el altar. Derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo santificó, e hizo expiación por él. Tomó también toda la grosura que está sobre las extrañas, el redaño y los 2 riñones junto con sus grasas, y los quemó Moisés encima del altar, pero quemó fuera del campamento al toro, su piel, su carne y su estiércol en el fuego, tal como ordenó Yahweh a Moisés. Hizo también que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos impusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Después Moisés lo inmoló y roció su sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en pedazos, y Moisés ofreció la cabeza, los pedazos y la grasa. Luego lavó con agua las extrañas y las piernas, y Moisés ofreció después el carnero completo encima del altar como ofrenda encendida en olor grato. Es ofrenda a Yahweh, tal como Yahweh ordenó a Moisés. Entonces después el segundo carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos impusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. E inmoló Moisés el carnero, luego tomó parte de la sangre y la roció en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Hizo también que se acercaran los hijos de Aarón, y Moisés roció parte de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha de ellos, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Moisés derramó luego el resto de la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grasa que cubre las extrañas, el, el redaño, los 2 riñones con su grasa y la pierna derecha. Luego tomó una torta sin levadura de la cesta de pan sin levadura que estaba ante Yahweh, una torta amasada con aceite y un hojaldre, y lo colocó encima de la grasa y sobre la pierna derecha. Entonces puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo ofreció ante Yahweh como ofrenda. Después los tomó Moisés en sus manos y lo ofreció encima del altar como ofrenda encendida para que fueran para consagración. En olor grato es ofrenda a Yahweh. Tomó Moisés también el pecho y lo presentó como ofrenda delante de Yahweh. Esta fue la porción de carne del carnero de la consagración para Moisés, tal como Yahweh ordenó a Moisés. Luego Moisés tomó del aceite de la unción, de la sangre que estaba encima del altar, y los roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Así consagró a Aarón y sus vestiduras, y sus hijos, y la vestidura de sus hijos con él. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: hiervan la carne a la entrada del tabernáculo
y cómanla allí junto con él, con el pan que está en la cesta de la consagración, tal como lo ordené. Aarón y sus hijos la comerán, y quemarán en el fuego lo que sobre de la carne. No saldrán durante 7 días de la entrada del tabernáculo hasta que se cumplan los días de su consagración, porque serán consagrados por 7 días, de la manera que lo he hecho hoy. Así ordenó Yahweh, para hacer expiación por ustedes. A la entrada del tabernáculo permanezcan día y noche durante 7 días, y guarden la ordenanza de Yahweh para que no mueran, porque así se me ordenó. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que Yahweh les había ordenado por medio de Moisés. Sucedió en el 8º día que Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón: toma para la ofrenda por el pecado un becerro y un carnero sin defecto de la vacada para el holocausto completo y ofrécelo delante de Yahweh. Después dijo a los hijos de Israel: tomen para ustedes para la ofrenda por el pecado un cabrito de 1 año, un becerro y cordero de 1 año sin defecto para el holocausto, y para la ofrenda de paz ante Yahweh un toro y un carnero y una ofrenda de cereal amasada con aceite, porque Yahweh se aparecerá hoy ante ustedes. Y tomando pues todo lo que Moisés les había ordenado, llegaron ante el tabernáculo, y toda la congregación se acercó y permaneció de pie delante de la presencia de Yahweh. Entonces Moisés dijo: esto es lo que ordenó Yahweh que hicieran para que se les manifieste la gloria de Yahweh. Luego Moisés dijo a Aarón: acércate ante el altar y presenta tu ofrenda por el pecado y tu holocausto completo, y haz expiación por ti y por el pueblo. Después presenta la ofrenda por el pueblo y haz expiación por ellos, tal como lo ordenó Yahweh. Se acercó entonces a Aarón al altar e inmoló el becerro de la ofrenda por su propio pecado. Los hijos de Aarón le acercaron la sangre, y mojando él su dedo en la sangre, roció parte de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Pero ofreció sobre el altar la grasa, los riñones y el redaño de la ofrenda por el pecado, tal como Yahweh había ordenado a Moisés. Quemó en el fuego fuera del campamento la carne y la piel. Luego inmoló el holocausto completo, y los hijos de Aarón le acercaron la sangre y él la roció sobre el altar alrededor. Le acercaron también el holocausto completo y él lo cortó en pedazos y ofreció sobre el altar la cabeza. Después lavó las entrañas y las piernas y presentó sobre el altar el holocausto completo. Enseguida presentó la ofrenda por el pecado, y tomando el cabrito de la ofrenda por el pecado del pueblo lo sacrificó y lo limpió como al primero. Trajo también el holocausto completo y lo ofreció de acuerdo con el estatuto. Entonces trajo la ofrenda del cereal y llenó su mano de ella y la ofreció sobre el altar, además del holocausto completo de la mañana. Inmoló después el toro y el carnero como ofrenda de paz por el pueblo, y los hijos de Aarón le trajeron la sangre y él la roció sobre el altar alrededor. Le trajeron también la grasa del toro y del carnero, la cola, la grosura que cubre las entrañas, los riñones y el redaño, y poniendo él la grasa sobre los pechos, la ofreció sobre el altar. Y ofreció a Aarón los pechos y la pierna derecha como ofrenda delante de Jehová o de Yahweh, tal como lo ordenó Moisés. Después Aarón levantó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y descendió luego de presentar la ofrenda por el pecado, el holocausto completo y la ofrenda de paz. Enseguida Moisés y Aarón entraron al tabernáculo, y cuando salieron bendijo al pueblo, y la gloria de Yahweh se hizo manifiesta delante de todo el pueblo. Entonces emanó fuego de la presencia de Yahweh que consumió la grasa y el holocausto completo sobre el altar. Cuando lo vieron, todo el pueblo rindió alabanza y se postraron sobre su rostro. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego e incienso en ellos, y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño en el tiempo que no se les había ordenado. Entonces emanó fuego de la presencia de Yahweh y los consumió, y murieron delante de Yahweh. Luego Moisés dijo a Aarón: esto es lo que habló Yahweh: seré santificado por los que se acercan a mí, y ante todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón guardaba silencio. Después llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acérquense y saquen a sus hermanos del
delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los llevaron con sus túnicas y los sacaron fuera del campamento tal como les dijo Moisés. Luego Moisés dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban a Aarón, Eleazar e Itamar, no rapen sus cabezas ni rasguen sus vestidos, para que no mueran y venga la ira sobre toda la congregación. Sin embargo, todos sus hermanos de la casa de Israel harán lamentación por causa de los que Yahweh ha consumido, para que no mueran, no saldrán de la entrada del tabernáculo, porque el aceite de la unción de Yahweh está sobre ustedes. Y ellos hicieron conforme a la palabra de Moisés. Entonces Yahweh habló a Aarón diciendo, ni tú ni tus hijos beberán vino ni licor cuando entren al tabernáculo para que no mueran. Es estatuto permanente a través de sus generaciones para que ustedes hagan distinción entre lo santo y lo contaminado, entre lo impuro y lo puro, y para que instruyan a los hijos de Israel en todos los estatutos que Yahweh les ha dicho por medio de Moisés. Moisés dijo entonces a Aarón y a sus hijos que le quedaban Eleazar e Itamar, tomen la ofrenda del cereal que queda de las ofrendas a Yahweh y cómanla sin levadura junto al altar porque es cosa santísima. Ustedes la comerán en un lugar santo porque es porción tuya y de los hijos de tus hijos contigo de las ofrendas de Yahweh porque así lo ha ordenado. Cómanlo en un lugar limpio tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho de la ofrenda y la pierna de la ofrenda, porque esta es tu porción y la porción de tus hijos contigo que se les dan de las ofrendas de paz de los hijos de Israel. Ellos traerán la pierna y el pecho de la ofrenda junto con la ofrenda de grosura para presentar la ofrenda ante Yahweh. Conforme a lo que Yahweh ha ordenado, será para ti y para tus hijos contigo como estatuto permanente. Mientras Moisés pedía insistentemente el cabrito de la ofrenda por el pecado, he aquí que ya había sido quemado. Y él se disgustó con Eleazar e Itamar, los hijos que le habían quedado a Aarón, y les dijo, ¿por qué no comieron en un lugar santo la ofrenda por el pecado? Porque es cosa santísima y se les ha dado para quitar el pecado de la congregación, para hacer expiación por ellos delante de Yahweh. He aquí que su sangre no ha sido traída al interior del santuario, pues debieron haber comido la ofrenda en el santuario tal como yo ordené que Aarón y sus hijos la coman. Pero Aarón dijo a Moisés, he aquí que ellos han presentado hoy sus ofrendas por el pecado y sus holocaustos completos ante Yahweh. Y a mí me han sobrevenido todas estas cosas. Si yo hubiera comido hoy la ofrenda por el pecado, ¿sería grato ante Yahweh? Al escucharlo, le pareció bien a Moisés. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablen a los hijos de Israel y díganle, estos son los animales que podrán comer de entre todos los que hay sobre la tierra. Todo el que tenga su pezuña partida y hendida y que rumia, este podrán comer. Pero de los que rumian o de los que tienen hendidas sus pezuñas, estos no comerán. El camello, que aunque rumia no tiene hendida su pezuña, les será impuro. El conejo, que aunque rumia no tiene hendida su pezuña, les será impuro. La liebre, que aunque rumia no tiene hendida su pezuña, les será impura. El cerdo, que aunque tiene su pezuña partida y hendida no rumia, les será impuro. No podrán comer de su carne ni tocar sus cuerpos muertos, les serán impuros. Estos son los que podrán comer de todo lo que hay en las aguas, todo lo que tenga aletas y escamas y que está en las aguas, en los mares, en los torrentes, podrán comerlos. Pero todo lo que no tenga aletas ni escamas, que está en los mares, en los torrentes, de entre todo lo que se mueve en las aguas y entre toda criatura viviente que haya en las aguas, les será impuro. No comerán su carne y abominarán sus cuerpos muertos. Todo lo que haya en las aguas que no tenga aletas ni escamas, les será impuro. Además de entre las aves, estas abominarán y no las comerán porque son impuras, el águila y el milano.
la corneja según su especie, el avestruz, el gavilán según su especie, el halcón nocturno, la garza, el cuervo, el búho, el pelícano, la urraca verde, la cigüeña, la abubilla según su especie, el upupa y el pavo real. Además, todo insecto que se desplace sobre sus cuatro patas le será impuro. Pero de todos los insectos que se desplazan sobre sus cuatro patas, que tengan las piernas unidas a sus patas para saltar con ellas sobre la tierra, estos sí los podrán comer. Estos podrán comer de ellos la langosta según su especie, la langosta grande sin las alas según su especie, pero todo insecto alado que tenga cuatro patas le será impuro. Y por ellos pueden quedar impuros. Cualquiera que toque sus cuerpos muertos quedarán impuros hasta la tarde. Cualquiera que cargue los cuerpos lavará su ropa, pero quedará impuro hasta la tarde. Todo animal que tenga su pezuña partida, pero que no esté hendida y que no rumie, le será impuro, y cualquiera que lo toque quedará impuro hasta la tarde. Todo animal que ande sobre sus garras y toda bestia que ande sobre sus cuatro patas le será impuro. Cualquiera que toque sus cuerpos muertos quedará impuro hasta la tarde. Y el que cargue sus cuerpos muertos lavará su ropa y quedará impuro hasta la tarde, porque son impuros para ustedes. Todos aquellos que se desplazan sobre la tierra también son impuros: la comadreja, el ratón, el lagarto, según su especie, el cocodrilo, el topo, la salamandra acuática, el camelón, el ciempiés. Estos son impuros entre todos los que se desplazan. Cualquiera que los toque, cuando estén muertos, quedarán impuros hasta la tarde. Cualquier cosa sobre la que caiga alguno de ellos, estando muertos, quedará impura. También toda vasija de madera o prenda de vestir o piel o costal o cualquier vasija en la que haga alguna obra, serán metidos en agua y quedarán impuros hasta la tarde, y después quedarán limpios. En cuanto a cualquier vasija de barro en la cual cayere uno de ellos, todo lo que esté en su interior quedará impuro y quebrarán la vasija. Todo alimento comestible sobre el cual cayere de esta agua quedará impuro, y todo líquido para beber que esté en las vasijas será considerado impuro. Igualmente, todo aquello sobre lo cual cayera algo de sus cuerpos muertos quedará impuro. El horno, la panadería serán derribados, quedarán impuros, serán impuros para ustedes. Pero las fuentes, las cisternas y los estanques de agua serán limpios. Pero cualquiera que hubiere tocado sus cuerpos muertos quedará impuro. Si algo de los cuerpos muertos cayere sobre cualquier semilla dispuesta para ser sembrada, esta será considerada limpia. Pero si hubiera caído agua a la semilla y cayere algo de los cuerpos muertos sobre ella, le será impura. Si muriera algún animal limpio que ustedes pueden comer, todo aquel que toque su cuerpo muerto quedará impuro hasta la tarde, y el que coma del cuerpo muerto lavará su ropa y quedará impuro hasta la tarde. El que cargue el cuerpo muerto lavará su ropa y quedará impuro hasta la tarde. Todo animal que se arrastra por el suelo le será impuro, no lo comerán. No comerán cualquier animal que se arrastra sobre su vientre, y todo el que ande sobre cuatro o muchas patas de entre los que se desplazan sobre la tierra, porque son impuros. No se hagan abominables a causa de algún animal que se arrastra sobre la tierra. No se contaminen con ellos, ni se hagan impuros por causa de ellos, porque yo soy Yahweh su Dios. Por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminarán pues con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Yahweh su Dios, que los hice subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán santos, porque yo soy santo. Esta es la ley relativa a las bestias, a las aves, a todo viviente que se mueve en las aguas y a todo animal que se arrastra sobre la tierra, para que hagan distinción entre lo impuro y lo limpio, entre los animales que se puedan comer y los que no se deben comer. Yahweh habló a Moisés diciéndole: habla a los hijos de Israel y diles: cuando una mujer conciba y dé a luz un hijo varón, quedará impura 7 días, como en los días de su menstruación quedará impura. Y al 8º día se circuncidará el prepucio del niño. Pero ella permanecerá 33 días en la sangre de la purificación.
No tocará ninguna cosa santa ni entrará al santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Si da a luz una niña, quedará impura 14 días como en su menstruación, y permanecerá 66 días en la sangre de la purificación. Y cuando se cumplan los días de su purificación por el hijo o por la hija, llevará al sacerdote a la entrada del tabernáculo un cordero de un año como holocausto completo y una tórtola o un palomino como ofrenda por el pecado. Y él los ofrecerá delante de Yahweh y hará expiación por ella, así ella quedará limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la mujer que dé a luz hijo o hija. Pero si no tiene lo suficiente para traer un cordero, entonces ofrecerá 2 palominos o 2 tórtolas, uno para la ofrenda por el pecado y el otro para holocausto completo. Y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciéndoles: Cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo una hinchazón o costra o una mancha lustrosa y se convierta en una úlcera de plaga de lepra en la piel de su cuerpo, lo llevarán al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Y el sacerdote examinará la llaga en la piel de su cuerpo, y si el pelo de la llaga se vuelve blanquecino y ve que la llaga es más profunda que la piel de su cuerpo, es una llaga de lepra. El sacerdote la considerará y la declarará impura. Si la mancha lustrosa se torna blanquecina en la piel de su cuerpo y no se ve más profunda que la piel y el pelo no se torna blanquecino, el sacerdote aislará por 7 días al que tenga la llaga. Al 7º día el sacerdote la examinará y si la llaga se encuentra en el mismo estado, sin extenderse la llaga por la piel, entonces el sacerdote tendrá que aislar al que tenga la llaga otros 7 días. Después de los otros 7 días, el sacerdote la examinará de nuevo, y si la llaga se ha oscurecido y no se ha extendido, es una herida en la piel. El sacerdote la declarará limpia, pues es solo una postilla. Luego lavará sus vestidos y será limpio. Pero si después de que el sacerdote la examinó y la declaró limpia, la mancha lustrosa se extiende mucho en la piel, éste la mostrará otra vez ante el sacerdote. Luego el sacerdote la examinará y si la mancha lustrosa se extendió por la piel, la declarará impura porque es lepra. Cuando alguien tenga una llaga de lepra, será traído al sacerdote. Entonces el sacerdote lo examinará y si hay hinchazón blanquecina en la piel que ha hecho que el pelo se torne blanquecino y aparece la carne viva en la hinchazón, es lepra crónica en la piel de su cuerpo. El sacerdote lo declarará impuro. No lo aislará porque ya es impuro. Y si la lepra brota intensamente en la piel del enfermo y cubre la lepra toda su piel desde la cabeza hasta los pies, hasta donde alcance a verle el sacerdote, entonces el sacerdote observará y si la lepra ha cubierto todo su cuerpo, el sacerdote declarará limpia la llaga, porque toda ella se ha tornado blanquecina. Por tanto, él es limpio. Pero el día que aparezca en él la carne viva, quedará impuro. Cuando el sacerdote vea la carne viva, lo declarará impuro por causa de la carne viva. Es impuro porque es lepra. Y si la carne viva se torna blanquecina, será llevado al sacerdote. Entonces el sacerdote lo examinará y si la llaga se ha tornado blanquecina, el sacerdote declarará limpia la llaga, pues limpia es. Cuando el cuerpo tenga una úlcera en su piel y sane, pero aparezca una hinchazón blanquecina o una mancha lustrosa, blanquecina o rojiza, en lugar de la úlcera, la mostrará el sacerdote. Después el sacerdote la examinará. Si nota que es más profunda que la piel y su pelo se ha tornado blanquecino, el sacerdote la declarará impura, porque es llaga de lepra que se ha extendido en la úlcera. Pero si el sacerdote observa que no hay pelo blanquecino en ella y que no es más profunda que la piel, sino que su nivel es igual, el sacerdote lo aislará por 7 días. Si se extiende mucho por la piel, el sacerdote lo declarará
la declarará impura porque es llaga de lepra. Pero si la mancha lustrosa se ha detenido en su lugar y no se extendió, es solo la cicatriz de la úlcera. El sacerdote la declarará limpia. Cuando alguien tenga una quemadura de fuego en la piel de su cuerpo y aparezca en la cicatriz de la quemadura una mancha lustrosa, blanquecina o rojiza o nada más blanquecina, el sacerdote la examinará. Y si el pelo se hubiera tornado blanquecino en la mancha lustrosa y nota que ésta es más profunda que la piel, es lepra que ha brotado en la quemadura. El sacerdote la declarará impura porque es llaga de lepra. Pero si el sacerdote nota que no hay pelo blanquecino en la mancha lustrosa y esta no es más profunda que la piel, sino que está al mismo nivel, el sacerdote lo aislará por 7 días. Al séptimo día el sacerdote la examinará. Si la mancha lustrosa se hubiera extendido por la piel, el sacerdote la declarará impura porque es llaga de lepra. Pero si la mancha lustrosa permanece en su lugar y no se ha extendido sobre la piel, sino que está igual, es solo la cicatriz de la quemadura. El sacerdote la declarará limpia porque es la cicatriz de la quemadura. Cuando a un hombre o a una mujer le salga una llaga en su cabeza o en su barba, el sacerdote examinará la llaga y si nota que es más profunda que la piel o si hay en ella pelo fino rojizo, el sacerdote la declarará impura porque es llaga de lepra de la cabeza o de la barba. Pero si el sacerdote al examinar la llaga nota que no es más profunda que la piel y no hay en ella pelo negro, el sacerdote aislará al que tiene la llaga por 7 días. Y al séptimo día el sacerdote examinará la llaga. Si la llaga no se extendió o si no hay en ella pelo rojizo y observa que la llaga no es más profunda que la piel, rasurará los bordes de la llaga, pero no rasurará la llaga. Entonces el sacerdote aislará al que tiene la llaga durante otros 7 días. Al séptimo día el sacerdote examinará de nuevo la llaga. Si la llaga no se ha extendido por la piel y nota que no es más profunda que la piel, el sacerdote la declarará limpia, entonces lavará sus vestidos y será limpio. Pero si la llaga se extiende mucho por la piel después de que fue declarada limpia, el sacerdote la examinará. Si la llaga se extendió por la piel, el sacerdote no investigará respecto al pelo rojizo porque es impura. Pero si la llaga se hubiera detenido en su lugar y saliera pelo negro en ella, la llaga ha sanado porque era limpia. El sacerdote la declarará limpia. Asimismo, si un hombre o una mujer tiene en la piel de su cuerpo una mancha lustrosa, que sea lustrosa o blanquecina, el sacerdote la examinará. Si hay en la piel de su cuerpo una mancha lustrosa, blanquecina o rojiza, es una costra que ha brotado en la piel. Es limpia. Cuando a un hombre se le caiga el cabello y quede calvo, será limpio. Y si se le cae el cabello de la frente, es calvo de la frente, pero es limpio. Pero cuando en su calvicie o en la calvicie de su frente hay una infección blanquecina o rojiza, es lepra que ha brotado en su calvicie o en la calvicie de su frente. El sacerdote examinará la hinchazón de la infección. Si se tornó blanquecina o enrojeció en su calvicie o en la calvicie de su frente como el aspecto de la lepra que hay en la piel del cuerpo, el hombre es leproso y es impuro. El sacerdote la declarará impura porque la infección está en su cabeza. Aquel que sea leproso y tenga infección, sus vestidos serán rasgados, su cabeza rasurada y cubiertos sus labios, y así mismo se llamará impuro. Será impuro todo el tiempo que le dure la lepra y habitará solo porque es inmundo, y fuera del campamento estará su habitación. Cuando haya sobre un manto una infección de lepra, sea manto de lana o de lino, o un tejido, o en un tejido de lino o de lana, o en piel, o en todo lo hecho de piel, si la plaga en el manto o en la piel, en el tejido, en la urtimbre o en todo vestido de piel es verdosa o rojiza, es plaga de lepra, la mostrará al sacerdote. Entonces el sacerdote examinará la plaga y el sacerdote aislará el artículo con la plaga
durante 7 días. Al séptimo día el sacerdote examinará de nuevo la plaga. Si la plaga se ha extendido por el manto, por el tejido, por la urdimbre, por la piel o por cualquier prenda hecha de piel, es plaga de lepra maligna, es impura. El sacerdote quemará el manto, el tejido de lana o de lino, y toda prenda de piel en la que esté la plaga, porque es lepra maligna, lo quemará en el fuego. Pero si el sacerdote nota que no se ha extendido la plaga en el manto, en el tejido, en la urdimbre o en cualquier prenda de piel, el sacerdote mandará que laven aquello que tenga la plaga y el sacerdote lo aislará durante otros 7 días. El sacerdote la examinará después de que aquellos que tenga la plaga haya sido lavado. Si no ha cambiado el aspecto de la plaga, aunque la plaga no haya cambiado, es impuro. Será quemado en el fuego porque ha sido plaga desde que era nuevo hasta que se corroyó. Y si nota el sacerdote que la plaga está igual después de haber sido lavada, la cortará y la quitará del manto, de la piel, del tejido o de la urdimbre. Si vuelve a aparecer en el manto, en el tejido, en la urdimbre o en cualquier prenda de piel, lo quemará en el fuego porque ha brotado en él una plaga. El manto, el tejido, la urdimbre o cualquier prenda de piel que haya sido lavada y que la plaga se quitó de ellas, será lavada por segunda vez y será declarada limpia. Esta será la ley relativa a la plaga de lepra en manto de lana o de lino, en tejido, en urdimbre o en cualquier prenda de piel, para declararla limpia o impura. Habló Yahweh a Moisés diciendo, esta será la ley acerca del leproso. El día de su purificación será traído al sacerdote. Y el sacerdote lo sacará fuera del campamento. Entonces el sacerdote examinará si la plaga de lepra es en el hombre, fue sanada. Y el sacerdote que mandará traer para el que va a ser purificado, 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, tinta escarlata e hisopo. Luego el sacerdote mandará sacrificar una avecilla en una vasija de barro sobre una fuente de agua. Después tomará a la avecilla viva la madera de cedro, la tinta escarlata y el hisopo y los sumergirá junto con la avecilla viva en la sangre de la avecilla sacrificada sobre las aguas de la fuente. Entonces rociará 7 veces al que va a ser purificado de la lepra y lo declarará limpio y soltará a la avecilla viva al campo abierto. Enseguida el que va a ser purificado lavará sus vestidos y rasurará todo su cabello. Luego se bañará y será declarado limpio. Entonces podrá entrar al campamento, pero durante 7 días permanecerá fuera de su tienda. En el séptimo día rasurará todo su pelo, el de su cabeza, el de su barba y el de sus cejas, y rasurará todo su pelo. Luego lavará su ropa y la lavará su cuerpo con agua y quedará purificado. El octavo día tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año sin defecto, 3 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrecer para ofrenda de cereal y 1 lomo de aceite. El sacerdote que lo declare purificado presentará delante de la Yahweh al hombre que va a ser purificado junto con estas cosas a la entrada del tabernáculo. Luego el sacerdote tomará un cordero y lo presentará como ofrenda por el pecado junto con el log del aceite. El sacerdote lo presentará como ofrenda delante de Yahweh. Después sacrificará el cordero en el lugar donde se sacrifica la ofrenda
por el pecado y el holocausto completo en el lugar del santuario, porque es ofrenda por el pecado, es ofrenda del sacerdote, es cosa santísima. Luego el sacerdote tomará parte de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que va a ser purificado y en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Entonces el sacerdote tomará el lobo del aceite y lo derramará en las palmas de su mano izquierda. Después el sacerdote mojará el dedo de la mano derecha con el aceite que está en su mano izquierda y con su dedo rociará del aceite 7 veces delante de Yahweh. Del sobrante del aceite que está en su mano, el sacerdote pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que va a ser purificado y en el pulgar de su mano derecha, en el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre de la ofrenda por el pecado. El resto del aceite que está en la mano del sacerdote lo pondrá sobre la cabeza del que va a ser purificado. El sacerdote hará la expiación por él ante Yahweh. Presentará la ofrenda por el pecado y hará expiación por el que va a ser purificado de la impureza. Luego inmolará el holocausto completo. El sacerdote ofrecerá sobre el altar el holocausto completo y la ofrenda de cereal. Así hará el sacerdote expiación por él y quedará purificado. Pero si él es pobre y no tiene lo suficiente, entonces tomará un cordero como ofrenda por el pecado para sacrificio, para hacer expiación por él. También extraerá una décima de cefa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda de cereal en log de aceite. Y 2 tórtolas o 2 palominos de acuerdo a su capacidad. Uno será para expiación por el pecado y el otro para el holocausto. El octavo día lo llevará el sacerdote para su purificación a la entrada del tabernáculo delante de Yahweh. El sacerdote tomará el cordero y el lot de aceite y lo presentará como ofrenda delante de Yahweh. Después sacrificará el cordero de la ofrenda por el pecado y el sacerdote tomará parte de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha y sobre el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho del que va a ser purificado. Enseguida el sacerdote echará parte del aceite sobre su mano izquierda y con el dedo de su mano derecha el sacerdote rociará 7 veces del aceite que está en su mano izquierda delante de Yahweh. Después el sacerdote pondrá del aceite que está en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha y sobre el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho del que va a ser purificado encima de la sangre de la ofrenda por el pecado. El sobrante del aceite que está en la mano del sacerdote lo pondrá sobre la cabeza del que va a ser purificado y hará expiación por él ante Yahweh. También ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos de acuerdo a su capacidad. Uno será como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto junto con la ofrenda de cereal. El sacerdote hará la expiación delante de Yahweh por el que va a ser purificado. Esta es la ley relativa al que padezca plaga de lepra, que no tengan lo suficiente para su purificación. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciéndoles: cuando hayan entrado en la tierra de Canaán, la cual yo les doy en posesión, si yo pongo plaga de lepra en alguna casa de la tienda de su posesión, y el dueño de la casa acudirá a informarles al sacerdote diciendo: algo parecido a plaga de lepra apareció en mi casa. El sacerdote ordenará entonces que desocupen la casa antes de que él
entre a examinar la plaga para que todo lo que haya en la casa no se vuelva impuro, y el sacerdote entrará después para examinar la plaga. Y de aquí que si la plaga está en la derecha de la casa y hay en ella escamas verdosas o rojizas que parezcan más hundidas que la superficie de la pared. El sacerdote saldrá de la casa y se colocará a la puerta de ella y por 7 días cerrará la casa. Y el sacerdote volverá al 7º día y si la plaga se ha extendido por la pared de la casa, el sacerdote ordenará que saquen las piedras en la que está la plaga de la ciudad. Después rasparán la casa, después rasparán la casa por dentro, alrededor, y el polvo raspado será arrojado fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Luego tomarán otras piedras y las traerán en lugar de aquella piedra. Entonces tomarán otra mezcla y emplastearán la casa. Sin embargo, si la plaga se extiende y brota en aquella casa después de haber sacado las piedras y luego de que fue raspada y emplastada, el sacerdote entrará entonces y la examinará. Si la plaga se ha extendido por la casa en lepra maligna, la que hay en la casa es inmunda. Derribarán la casa, sus piedras, sus maderos y todo su emplaste, y sacarán todo a un lugar inmundo fuera de la ciudad y lo quemarán con fuego. Y si alguien se introduce a la casa durante los días que él la aisló, quedará impuro hasta la tarde. También cualquiera que duerman en el interior de la casa lavará sus ropas, y todo aquel que coma en el interior de la casa lavará sus vestimentas. Pero si el sacerdote entra y nota que la plaga no se ha extendido por la casa después de que esta fue emplastada, el sacerdote declarará limpia la casa, la plaga ha desaparecido. Entonces, a fin de purificar la casa, tomará 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, hisopo y tinta escarlata. Enseguida el sacerdote mandará a sacrificar una avecilla en una vasija de barro sobre una fuente de agua. Después tomará la madera de cedro, el hisopo y la tinta escarlata junto con la otra avecilla viva, y las mojará en la sangre de la avecilla sacrificada en el agua corriente y rociará la casa 7 veces. De esta manera purificará la casa con la sangre de la avecilla, con el agua corriente, con la avecilla viva, la madera de cedro e hisopo y la tinta escarlata. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad al campo abierto. Así hará expiación por la casa y quedará limpia. Esta será la ley relativa a todas las plagas de lepra. Y la plaga de lepra es en la ropa o en la casa. A la úlcera, la postilla, la mancha lustrosa, y para discernir entre lo impuro y lo limpio. Esto será la ley relativa a la lepra. Soberano Dios, te damos gracias en este día, que ha sido bueno, Señor. Te glorificamos, te exaltamos, Señor soberano. La gloria sea para ti, Señor. Oh Santo Rey de la Gloria, agradecido, Señor, en este día por la oportunidad que nos has cedido, permitir leer tu palabra tan maravillosa, tan buena. Señor, bendice a nuestros hermanos en este día,
en estas labores, que van a participar en las actividades de fin de semana, Señor. Guíanos, Señor, para tu obra. Oh Señor, te agradecemos por tus infinitas bondades, Señor. Renueva nuestras vidas espirituales, nuestras fuerzas. Necesitamos cada día más de ti, Señor. Danos entendimiento de tu palabra en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Feliz fin.